este aspecto de la historia de Nicaragua y sobre también la actualidad. Y nos acompañan también vía Zoom, les damos la bienvenida a otros compañeros que están con nosotros esta mañana. Roberto Zúñiga del Canal 13, director de prensa de Canal 13. No sé, muchachos, si los vamos mostrando, si es posible, para saludar, ¿verdad? También tenemos conectado, ahí tenemos a Roberto, bienvenido Roberto, muy buenos días. Tenemos también a Moisés Salón Pastora, ¿verdad? Director de Detalles del Momento del Canal 6, y le damos la bienvenida también a Moisés. También está con nosotros Adolfo Pastrán, director del programa Informe Pastrán TV de Canal 6. Bienvenido, Adolfo. Mucho gusto. Tenemos también a Edison Orozco, periodista del programa Estudio TN8, ¿verdad? Gracias por acompañarnos esta mañana también, Edison. Y queríamos conversar con el doctor Carlos Argüello esta mañana, ¿verdad? A propósito de este 40 aniversario, que revierte una singular importancia también, y ya lo decía ayer el doctor Carlos Argüello, por el hecho de que Nicaragua también está en los tribunales, en el Tribunal Internacional de Justicia, ¿verdad? Demandando a Alemania por genocidio, ¿no? Por acompañar a Israel en el genocidio en contra del pueblo palestino. Así que hablaremos con él en unos momentos, ¿verdad? A ver si tenemos la comunicación con el doctor Carlos Argüello. Muy buenos días, doctor. Todavía estamos en conexiones con el doctor Argüello, ¿verdad? Y entonces quisiera comenzar con William, que está aquí con nosotros. William, estamos hablando de 40 años de aquella histórica demanda. Estamos hablando, estaba viendo los alegatos, es una gran cantidad de señalamientos los que se le hacen a los Estados Unidos ese 9 de abril de 1984, ¿verdad? La Corte admitió, ¿verdad? Los Estados Unidos hicieron como siempre sus trampas para eludir la responsabilidad, y luego también culminó con un fallo. ¿Qué podés reflexionar después de 40 años de esta histórica acción? ¿Tenemos al doctor? Luego entonces, William. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Doctor, ¿nos escucha? También. Doctor, ¿nos escucha? Buenos días. Estas cosas pasan siempre con la tecnología, ¿no? Veamos lo del audio. A ver si podemos... a ver, vamos a ver. Doctor, ¿tenemos el audio, doctor? Creo que estamos en comunicación. Yo no escucho. El audio lo tenemos con un problemita ahí. Tenemos un problemita, entonces bueno, comencemos con William, doctor. William, ¿qué reflexiones puedes hacer después de 40 años, hermano? Y vos que viviste, pues, aquel acontecimiento, estabas joven y estábamos en plena revolución. Dos cosas puedo advertir. Nicaragua defendiendo la soberanía, Nicaragua defendiendo su derecho a la autodeterminación, y Nicaragua acudiendo a la revolución sandinista a los tribunales de justicia internacional, ¿verdad? Como lo hemos seguido haciendo, ¿no? Bienvenido, William. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros. Yo creo que me parece importante recordar el contexto en que ocurrió, tanto el nacional como el internacional. Esta demanda la interponemos en 1984 y ya tenemos aproximadamente año y medio de guerra. Más encubierta todavía, no tan abierta, pero terrorista, volando puentes, minando los puertos, depósitos de combustible, asesinando gente, ¿verdad? Pero ya, o sea, hay un contexto en donde la juventud nicaragüense se lanza a defender la patria. Acuérdate que en aquel momento era voluntario. Voluntario, sí, claro. Y los chavalos de la juventud sandinista y en general de los barrios, de las comunidades, se lanzan a defender la patria, se van al monte. Recordemos otra parte del contexto. Los asesores militares argentinos, hondureños, brasileños, salvadoreños y gringos formando la contra en el sur de Honduras. Recordemos también que ese año, en el 84, un poco antes, se forma en el sur de Nicaragua, era otra fuerza de la contra, que la idea era asfixiarla. Entonces ese es el contexto
pero además el Congreso de Estados Unidos discutía abiertamente ¿cuántos millones le daban? ¿Cuántos millones daban para matar nicaragüenses? Entonces, en ese contexto, Nicaragua toma la decisión, que es una decisión histórica. Solamente presentar la demanda implica una enorme valentía de Nicaragua, del pueblo nicaragüense, que se corresponde con la valentía del pueblo y de la juventud que está defendiendo la patria en el campo de batalla. Claro, y en esas circunstancias que se presenta esta demanda. Doctor Argüello, ahora sí me escucha. Bienvenido. Buenos días. Sí, buenos días. Buenas tardes, Alberto. Buenos días a todos. Buenas tardes allá. Doctor, ¿qué reflexiones puede hacer después de 40 años de aquella demanda, de la presentación de aquella demanda, doctor? Un pueblo chiquito como Nicaragua, lo decía al comienzo, ¿no? Contra un gigante como los Estados Unidos, un gigante agresor, imperialista, con una política injerencista, ya nos había invadido 1000 veces, no 1000 veces, estoy exagerando, ¿va? Una gran cantidad de ocasiones, y bueno, nos estaba causando daño, mataba, asesinaba, y abiertamente. ¿Qué reflexión puede hacer después de 40 años, doctor, de esta histórica demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Yo le decía a Chelegrini que dos cosas podríamos destacar. Una, el hecho de que Nicaragua siempre defendiendo su soberanía, el derecho a la autodeterminación y también acudiendo a los tribunales internacionales de justicia para dirimir estos asuntos, y los Estados Unidos, pues haciéndose el loco como siempre, usted lo mencionaba ayer, para no asumir responsabilidades. Bienvenido, doctor. Quisiéramos una reflexión después de 40 años. En principio. Bueno, muchas gracias, Alberto, por haberme invitado para acordarnos de este momento tan importante. Como estaba diciendo William Grigsby hace un momento, en realidad el contexto en que se dio esta situación es de lo más importante. Es decir, la idea de ir a la Corte ya venía, probablemente más de un año teníamos de estar dándole vuelta a esa posibilidad. Venían sucediendo una serie de cuestiones. En 1983, creo que fue en octubre, fue la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, que era, digamos, en el 84. Como un primer toque, digamos, de amenaza para nosotros. Ya venía toda la guerra en contra de nosotros. Vino el ataque a Corinto, que incendiaron inmisericordiamente los tanques de gasolina y todos los depósitos que estaban ahí, poniendo en peligro a los 20.000 habitantes en ese momento, sin ninguna piedad. Y todas estas cosas venían sucediendo cuando se tomó entonces la decisión que se había llegado al momento de acudir a la Corte. Y señalo este ambiente, porque muchas veces a lo largo de todos estos años la gente pregunta de quién fue la idea, como si la simple idea hubiera sido, digamos, el éxito de este asunto. Este es un asunto que se vino estudiando, se vino consultando, se consultó en todas partes del mundo, se consultó antes de hacerlo. Venía creciendo esta agresión en contra de Nicaragua, y obviamente, como abogado, entre las acciones que teníamos estaba este recurso a la Corte. Pero el punto importante era que había mentes políticas detrás de esto que estaban analizando y que tomaron la decisión de que se procediera. Y se procedió exactamente en el momento en que internacionalmente era el más importante y donde más impacto causó este asunto. Porque una cosa que no podemos olvidar es que de los casos más importantes, y muchos dicen que quizás el más importante que se ha tramitado en la Corte, ha sido este caso nuestro. Es un caso que todos los estudiantes de Derecho Internacional estudian desde hace 40 años prácticamente. Es decir, es uno de los casos más famosos, ciertamente, indiscutiblemente. Y se debe a lo que estaba sucediendo en Nicaragua, el momento y la forma en que se escogió para actuar y toda la acción que se tomó.
Yo creo que lo que hay que recordar, y francamente, ayer que estábamos iniciando el caso, digamos, de nuestro recurso en contra de Alemania por el apoyo y la complicidad con Israel en la destrucción del pueblo de Palestina, estaba acordando precisamente y mencioné en la Corte el hecho de que teníamos 40 años de haber iniciado este caso en contra de Estados Unidos y 40 años después seguíamos en la lucha. Y esa piedra que habíamos lanzado 40 años atrás, la seguíamos lanzando ahorita a favor del pueblo palestino, de nuestros hermanos palestinos. Es decir, es un caso que ha tenido un eco enorme a través de la historia de estos 40 años. Y me da, como todos los que participamos en esto, me da un gran orgullo, una gran satisfacción cada vez que me acuerdo de haber tenido este privilegio que me dio a mí la revolución, de haber participado en este asunto tan importante para todos nosotros y para la humanidad. Es decir, digo la humanidad porque precisamente, si ustedes ven, no fue un asunto aislado para Nicaragua, es un asunto que seguimos repitiendo y utilizando ahorita a favor de nuestros hermanos palestinos. Pero es un recurso que abrió Nicaragua y que está ahí a la orden de la humanidad. Así que fue un trabajo, y por eso me parece que es bien importante que no nos olvidemos de él, sobre todo que los jóvenes que escuchan o que puedan estar escuchando esto se den cuenta de qué es lo que se trata, que no fue es decir, un asunto que se llegó a una corte o que se mandó un escrito y que sucedió algo. Pues fue un evento que fue bien estudiado, que llevó muchísimo tiempo preparándose y que fue una gesta heroica dentro del tema, obviamente, de derecho que estábamos discutiendo, dentro de las muchas gestas heroicas que estaban sucediendo en esos tiempos en Nicaragua y que siguen sucediendo en una medida u otra todavía en nuestros días. Pero en fin, de nuevo, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos. Y aquí estoy atento a oír los comentarios de ustedes y si en algo puedo tal vez servir de eco, recordar o usar mi memoria para acordar algún evento, con mucho gusto aquí estoy listo para participar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a ir en el orden en que leía a los participantes y William le pedí una reflexión y ahora quisiera que actuara como periodista, ¿no? Y le quisiera dar la palabra a William, luego voy con los otros compañeros. William, por favor. Muchas gracias. Doctor, yo recuerdo que un par de días antes o el día anterior de que Nicaragua presentara la demanda, Estados Unidos decidió retirarse, o sea, desconocer la jurisdicción de la Corte, cuando ya lo había reconocido de 1946, si mal no recuerdo. Y recuerdo que creo que Nicaragua tenía previsto presentar la demanda el 11 y no el 9. ¿Puede recordar los detalles de lo que ocurrió entonces? Sí, qué buena memoria, compañero. Efectivamente fue de las cosas, de las curiosidades que los gringos con su sistema de espionaje tenían tan al tanto. El 6 de abril fue. Conociendo exactamente al detalle de todo lo que estábamos haciendo. Imagínense, estamos hablando de hace 40 años, ahora con los sistemas de espionaje que tienen, ahora debe ser peor. Si hace 10 años, hablando de ahora de Alemania, hace 10, 12 años, estaban con escuchas con la canciller alemana, con Angela Merkel, escuchándole el teléfono, los gringos escuchándole el teléfono a la canciller, a su aliada alemana. Pero en fin, lo que estaba recordando es muy cierto. Me acuerdo que fue un viernes que presentó los Estados Unidos en Naciones Unidas esa nota del secretario de Estado de Estados Unidos, y en la que decían que iban a suspender el conocimiento y la aceptación de la jurisdicción de la Corte por un periodo de 5 años en todo lo relacionado a Centroamérica.
Entonces, me acuerdo que nos avisaron, esa nota la presentaron en la tarde del viernes, y ya era de noche el viernes en Holanda. Entonces nos avisan y efectivamente el asunto lo íbamos a presentar el miércoles 11. ¿Ah? Pero como había llegado ese aviso de que habían mandado esa nota que estaban, entonces decidimos ir de inmediato. Y entonces el lunes inmediatamente pedimos la cita en la corte y fuimos a presentar la demanda. Así que efectivamente, gracias por ese recuerdo, porque estamos celebrando hoy 9 y pudo haber sido efectivamente el 11, el inicio oficial de la demanda. Claro, de acuerdo con lo que se pudimos recoger, era el famoso George Shultz, ¿no? Y fue el 6 de abril de 84, decía textualmente: la mencionada declaración no debe aplicarse a controversias con cualquier Estado centroamericano que se origine o se relacionen con acontecimientos que se desarrollan en Centroamérica. Las controversias, como usted lo está explicando, se solucionarán en la forma que convenga a las partes en la controversia de que se trata. Historia, como el Chele lo recordaba y también el doctor Agüello. Vamos con Roberto Zúñiga, al Canal 13. Roberto, bienvenido. Te invitamos a la participación en este programa especial. Adelante, hermano. ¿Me escucha Roberto por ahí? Adelante. Contexto. Ahora sí, Roberto, teníamos un problema de audio. El momento en el que se presentó esta demanda. Estamos hablando hace 40 años, 1984. Un momento histórico en la humanidad y sobre todo en Latinoamérica, en el que Estados Unidos, ya usted lo decía, recientemente acababa de pasar la invasión a la isla de Granada. Estados Unidos estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera prácticamente. Y se arrojaban la razón. 40 años después, doctor, ¿qué tanto ha cambiado esto? Y sobre todo, la implicación jurídica que significa esta demanda por parte de Nicaragua a través del tiempo. Sí, pues mire, entre las cosas, digamos, que han cambiado y que nosotros hemos visto el cambio, no para el bien, o digamos es simplemente un cambio. Si antes la forma de atacarnos había sido a través de la creación de la Contra y los ataques armados a Nicaragua, que fue, digamos, la base del juicio, lo que nosotros vivimos en Nicaragua en 2018, patrocinado por Estados Unidos, fue otro tipo de uso, digamos, de sistemas de destruir a un gobierno o intentar la destrucción de un gobierno de una manera más sutil y más indirecta. Entonces, desafortunadamente, visto desde ese punto de vista, los Estados Unidos aprendió la lección de tratar de hacer las cosas de una manera distinta, que digamos lo que intentaron hacer con nosotros. Lo que estaban haciendo en 1984 era lo que ellos venían haciendo siempre en todos nuestros países. ¿Cuántas veces no habían invadido los marines en Nicaragua? En Nicaragua tenemos una historia de invasiones y en toda nuestra América, sobre todo nuestra América caribeña. Pues ¿cuántas invasiones de los Estados Unidos no habían habido? Esa, digamos, que fue la última provocación que habían tenido ahí en la isla de Granada, digamos que fue un uso de la fuerza, primero, para quitarse de encima un desastre que les había ocurrido a ellos precisamente en Medio Oriente, que les habían explotado una bomba y habían matado, creo que eran 200 o 300 marines norteamericanos que estaban estacionados en Líbano. Entonces, después de ese desastre que mataron a un montón, entonces a los 2 meses, el presidente Reagan decidió invadir a Granada, como que si estuviera invadiendo a la Unión Soviética, pues en ese momento, ¿verdad? La gran invasión a una isla pequeña, con una población de menos de 100.000 habitantes en ese momento.
que hasta películas hicieron como que si hubiera sido un gran episodio histórico. Pero también sirvió en ese momento de amenaza para Nicaragua, porque obviamente fuera en medio de todos los ataques que estaban viniendo para Nicaragua, entonces era un asunto de limpiarse la frente de lo que le había pasado allá y servir de amenaza en contra de nosotros. Entonces, nosotros recurrir a la Corte era tratar de ponerle un freno a esta política de agresión abierta y descarada de Estados Unidos, como que si podía estar invadiendo a nuestros países, como que si fueran parte efectivamente del traspatio de su casa. Y creo que lo que se demostró en la Corte es eso. Primero, que nosotros nos dábamos a respetar, no solo en la forma que nos estábamos defendiendo en Nicaragua, con todos los muchachos que sacrificaron sus vidas y todas las desgracias que sufrimos, sino también, digamos, con la fuerza del derecho. Y yo creo que esa lección, como digo, es tan grande que todavía sigue marcando el camino, y ahorita, hoy, 40 años después, en este caso que estamos viendo, en el caso de Nicaragua en contra de Alemania, es para mí, francamente, una continuación de toda la actuación, digamos, jurídica que ha tenido Nicaragua en defensa del derecho de los pueblos, la no intervención y, en fin. Así es que creo que se marcó un hito, es un asunto del cual tenemos que sentirnos orgullosos todos. Pagamos con sangre, desafortunadamente, todo este orgullo, pero así es la vida, pues, y aquí estamos, y creo que vamos adelante con la frente en alto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora quisiera darle la palabra a Moisés Azalón Pastora, del Canal 6. Bienvenido, Moisés, muy buenos días de nuevo, y te invitamos a la participación. Muchísimas gracias, Alberto. Quiero saludar antes que todo el gran esfuerzo que se está haciendo, particularmente a través de los medios del Poder Ciudadano, para poner en contexto una fecha tan memorable e histórica que como hoy, 9 de abril, nos representa la introducción de esa demanda contra los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sumamente sustentada, donde las agresiones del dominio del mundo en aquel contexto contra nuestro país, ya expresadas claramente por el doctor Carlos Argüello, a quien debemos de reconocerle ese gran esfuerzo en representación de nuestro país en esa inmensa puerta que representa la justicia internacional y el derecho internacional. Pero claro, yo lo que quiero preguntarle al doctor Carlos Argüello es ¿qué es lo que pudo Nicaragua desde la posición que planteó en la Corte Internacional de Justicia, que 40 años después de aquel fallo tan importante en nuestro favor, representó para otros pueblos? Porque aquella iniciativa, aquella acusación en ese momento, para muchos países, para muchos que nos observaban, era una escarpada enorme, remontar una gran escalada, y muchos consideraban que esto era una aventura, un imposible, y al final sí se logró. Hoy, después de ese paso dado por Nicaragua, otros pueblos que han sido agredidos tienen una puerta que abrir para recurrir y acusar, aunque jurisdiccionalmente Estados Unidos dice que La Haya no tiene competencia. ¿Marcamos alguna esperanza nosotros como Estado, como pueblo, como nación ante otros países para que hagan lo mismo como nosotros, doctor Argüello? Yo creo efectivamente que lo que nosotros logramos y el paso que dimos hace 40 años
es un paso que le ha abierto la puerta, le ha abierto los ojos a todos los países del mundo de que existen otros recursos también que, digamos, el derecho es una de las defensas principales que tienen los países débiles. Porque en el pasado los Estados Unidos se jactaba como que si ellos tenían el monopolio de la virtud, que eran un país con todo el sistema judicial, con todo lo más perfecto. Y eso efectivamente era un invento. Es decir, el derecho lo aceptaba mientras le conviniera a sus intereses. Los Estados Unidos, y tal vez me desvío un poquito del tema, pero en ese punto, hablando en voz alta, y si me perdonan que los viejos también tenemos nuestra memoria a veces que nos interfiere en lo que vamos hablando, pero en ese asunto de la falta de respeto al derecho, quisiera hacer un comentario. En 1979, 80, yo tuve a cargo, pues no era únicamente esto, pero digamos tenía parte de mi responsabilidad, tratar de poner en práctica un tratado de extradición que teníamos con Estados Unidos, que se había firmado en 1907. Y entonces me acuerdo que fuimos a los Estados Unidos. En el Departamento de Estado nos dijeron, aquí se puede tramitar todo este asunto. Y una vez que esté listo, que ustedes nos presenten todas las pruebas, entonces pues se da el trámite. Entonces así procedimos, pasamos un año presentando todas las pruebas. Cuando ya lo teníamos todo listo, entonces dijimos, bueno, vamos a proceder a pedir la extradición. Pedimos la extradición y por supuesto, a partir de ahí empezó el juego. Obviamente, el tratado de extradición era nulo. Ese tratado que existía desde que tenía 70 años de existir, los Estados Unidos simplemente no lo cumplió. Entonces, los Estados Unidos, el derecho para los Estados Unidos ha sido inexistente. Ellos se jactan de que son un país que respeta el derecho y eso no es cierto. Y lo hemos visto. Es decir, cuando fuimos a la Corte, y fuimos a la Corte en este caso, y los Estados Unidos dejó de ir a la Corte y mandó al carajo a la Corte, a pesar de que existía un acuerdo internacional que los obligaba a ellos a ir a la Corte, es decir, y respetaron a la Corte. Es decir, los Estados Unidos nunca han respetado el derecho cuando a ellos no les interesa. Entonces, y más, tal vez desviándome incluso más, yéndonos simplemente a la región que estamos hablando, podríamos acordarnos en esto, que se había firmado un acuerdo con Irán hace 6 años, 7 años. Un acuerdo con Irán que firmaron países de Europa y Estados Unidos. Cuando subió Trump, dijo, esto no vale para nada y simplemente unilateralmente desconoció lo que habían firmado. Esto, es decir, es un pequeño desvío, pero a lo que voy es, los Estados Unidos nunca han respetado el derecho. Entonces nosotros, al llevarlos a la Corte Internacional, pusimos en evidencia la importancia de países pequeños como Nicaragua, pues para todo el mundo, la importancia de hacer uso del derecho y también poner en evidencia que los Estados Unidos era falso que respetara el derecho, que no eran razones de justificación de derechos que impulsaban su política, sino simplemente sus intereses económicos y monopolísticos. Eso es lo que nosotros pusimos en evidencia y que ha quedado en evidencia todo este tiempo. Claro. Vamos ahora a pedirle a Adolfo Pastrán, que también está conectado en este programa especial, para participar en este programa especial, para que también participe, ¿no? Y a propósito de este 40 aniversario de la presentación de la demanda
de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un día como hoy, por el 1984. Adelante, Adolfo, buenos días de nuevo. Buenos días, un gusto de verlos y saludarlos a todos, especialmente al doctor Carlos Argüello. Gracias por compartir y recordar estos históricos 40 años. Quisiera volver al tema del derecho internacional, porque en realidad un país pequeño como Nicaragua, como nosotros, tener el coraje, la valentía de llevar al máximo Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, a Estados Unidos, por una guerra de agresión, porque Estados Unidos crea la contra para agredir a Nicaragua y nos hace tanto daño, tantos muertos, y además violando el derecho internacional, y la Corte determinó que se debe respetar la soberanía y no intervenir en los asuntos internos de los países. Ese es un enorme precedente, doctor, que quedó para la historia. Quisiera su comentario. Y segundo, usted hablaba que lo del 2018 también, una guerra de agresión contra nosotros, y eso ha venido cambiando. Ahora ellos le llaman sanciones a esas agresiones. Quisiera sus comentarios al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Empezando por el tema de sanciones, precisamente una de las cosas ahora que en este tema de Palestina y en esta demanda contra de Alemania, una de las cosas que nos impulsan, digamos, y a mí en lo personal, es que estos países como Alemania, que osan andar poniéndole sanciones a todo el mundo desde la altura moral, como los Estados Unidos defendiendo el derecho, y vamos a sancionar a este, vamos a sancionar al otro. Pero están viendo que están destruyendo y matando y masacrando a todo el pueblo palestino y siguen ayudándole a Israel. ¿A dónde están las sanciones? Como les mencionaba ayer, la Organización de Refugiados de Naciones Unidas, la UNRWA que llaman, Israel en enero dijo que 6 o 12 de los funcionarios o empleados de esa organización estaban involucrados en los eventos del 7 de octubre que dieron el inicio al ataque en contra de algunos israelitas, que ocasionó todo, o dio excusa, digamos, para empezar esto. Entonces, inmediatamente, Alemania mandó a cancelar que le daba a esta organización, que es una organización de Naciones Unidas, porque Israel dijo que 6 o 12 funcionarios de los 12.000 o 15.000 que trabajan estaban involucrados, sin prueba. Hasta el día de hoy no ha probado nada. Mandó a cancelarlo inmediatamente. Entonces, por eso ayer le dije, usted con el dicho solo de Israel, lo cancelaron. Pero con todo lo que está diciendo toda la humanidad, desde el secretario general de Naciones Unidas, de la Cruz Roja, todo el mundo, todo lo que está sucediendo en Palestina, lo que está haciendo Israel, el genocidio que están haciendo, y siguen ayudándole. Entonces, eso no hacen caso. ¿A dónde está la moral? ¿A dónde está el respeto al derecho de lo que están haciendo con esas sanciones? Como sancionaron a esa organización de refugiados, simplemente suspendiéndole la ayuda a este organismo de Naciones Unidas de refugiados, simplemente. Entonces, esas sanciones son simplemente decisiones políticas que las quieren revestir del derecho. Ahora, lo que nos hicieron a nosotros en 2018, pues obviamente es irónico, y estaba viendo cuestiones de esa época en que hay entrevistas con algunas de estas personas que estaban involucradas y les están hablando, pues sí, dice, sí, hasta 2018 todo estaba muy bien. Entonces, si no habrá sido por lo que ustedes hicieron que cambiaron, que las cosas se pusieron mal. Y eso me trae en la mente, me acuerdo, una entrevista que había dado don Enrique Bolaño, el presidente, un año o algo, no tengo la fecha muy precisa, que lo habían invitado
un grupo de los más importantes empresarios de Centroamérica, que se había reunido con ellos. Y después don Enrique dio unas declaraciones que le había disgustado mucho la reunión, porque en esa reunión todos los empresarios estaban alabando la forma en que el presidente Ortega estaba manejando las cosas en Nicaragua. Y precisamente ese manejo que se estaba haciendo es lo que venía ardiendo en Estados Unidos, que ya desde entonces, desde antes de que sucediera nada en 2018, ya estaban pretendiendo ponernos sanciones. Porque no fue incluso en la época de Trump, sino ya en la época en que estaba Obama. Ya el Congreso había aprobado sanciones en contra de Nicaragua. Nada había sucedido hasta ese momento de los eventos que fueron patrocinados por ellos mismos. Entonces, todas esas eran simplemente no razones morales o de derecho para imponer sanciones, sino simplemente eran decisiones políticas por los intereses de ellos. Vamos a sancionar a este país porque no está con nosotros y punto, o porque no nos interesa este gobierno. Pero no hay nada de derecho ni de moral detrás de esto. Todo eso es una falsedad. Y por eso ese recurso, cuando fuimos a la Corte, nosotros hace 40 años, pusimos en evidencia por primera vez esa situación. Que no es cierto que aquí están defendiendo el derecho y la moral, no. Nicaragua lo estaba haciendo, Nicaragua es la que estaba defendiendo el derecho. El compañero Edilson Orozco, periodista de TN8 de Canal 8, y queremos darle la palabra, a ver si ya lo tenemos en comunicación. Adelante, adelante. Bienvenido, buenos días. Hay un problema de audio ahí, pero ya lo resolveremos seguramente, a ver si lo tenemos listo, si podemos repararlo, corregirlo de inmediato, ¿verdad? Estamos en eso. Bien, estamos en un programa especial por el 40 aniversario de la presentación de la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un día como hoy, pero de 1984, participan en esta conversación el periodista William Grisby, Herrero La Primerísima, Roberto Zúñiga del Canal 13, Moisés Salón Pastora del Canal 6, también Adolfo Pastrán del Canal 6, y Edilson Orozco, con quien establecemos comunicación ahora de inmediato. Adelante. No tenemos. No tenemos. Correcto, entonces vamos a... Quisiera, doctor, referirme tal vez para la historia. Usted lo mencionó al inicio, y es para aquellos jóvenes que no... Buenos días. Dale historia al Canal 8. Ok, adelante, Edilson, adelante. Adelante, Edilson. Buenos días, Alberto Mora. Buenos días al doctor Carlos Argüello y a todos los colegas de los medios del Poder Ciudadano. Ya mencionaban ustedes que este fue un caso que demostró que Nicaragua, a pesar de ser un pueblo, un país pequeño, tuvo la valentía de enfrentarse a este gigante. Un caso que se puede denominar David contra Goliat, y ya han pasado 40 años. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua, doctor Carlos Argüello, nos preguntamos si existen mecanismos legales internacionales que hagan que Estados Unidos pague esa deuda que tiene con Nicaragua, y qué se está haciendo a cabo para llevarlo. Bueno, mire, el asunto es que las sentencias de la Corte, la única fuerza para poderlas imponer por la fuerza, tiene que ser a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando vino la sentencia, nosotros recurrimos incluso al Consejo de Seguridad. ¿Qué sucedió? Que los Estados Unidos vetó, que son de las cosas irónicas del sistema jurídico internacional tal cual existe, que el país, digamos, que estaba sancionado, usó su derecho de veto para evitar que se le impusiera esa sanción. Entonces, la situación es que la Corte ordenó que Estados Unidos tiene que indemnizar a Nicaragua. Esa indemnización sigue vigente. Es una obligación histórica que existe de parte de Estados Unidos y es un derecho histórico al cual Nicaragua no ha renunciado. El asunto será, nosotros y el gobierno actual lo recuerda constantemente ante Naciones Unidas y en los organismos internacionales, porque se mantiene vivo el reclamo. Tendrá que esperarse el momento adecuado para tratar de hacerlo efectivo.
pero esa deuda no ha desaparecido. En la historia de los pueblos, 10 años, 20 años, a veces es poco. Es decir, esa deuda no va a desaparecer. Es decir, nosotros podemos seguir 10 años, 20 años, 100 años, lo que sea, esa deuda existe. Es una deuda legal. Ya no digamos moral, que también lo es, pero es una deuda legal, que está ahí pendiente. No se ha renunciado y ahí está, y ahí está. Desafortunadamente, el derecho internacional no es como en un tribunal de un Estado, a donde simplemente el juez ordena y va la policía y le saca los muebles o consigue cualquier orden de pago y lo ejecuta por la fuerza. En el derecho internacional, desafortunadamente, las cosas no pueden suceder de esa manera. Pero la deuda no ha desaparecido, ni mucho menos, ahí está. Hay que mantenerla viva y hay que estarla recordando. De igual manera que cuando uno tiene un reclamo de un territorio, no por el hecho de que pasen 10 años o 30 años, se ha perdido ese derecho a reclamarlo. De la misma manera, por ejemplo, que recuperamos, digamos, nuestros mares en el Caribe en contra de Colombia, después de décadas de estar en esa situación, así eventualmente las cosas van sucediendo, pero todo tiene que ir en su momento y mantenerse, sobre todo, mantener el reclamo vivo. Ayer el gobierno recordó, ¿verdad?, la obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua. A propósito, que estaba usted refiriéndose a ello, ¿no?, de indemnizar a Nicaragua, y como usted dice, pues eso está pendiente. Ellos nunca asumen responsabilidades. Y yo quisiera preguntarle los aspectos que tienen que ver con lo que se hizo en aquel entonces, doctor, ¿verdad? Porque fue un trabajo titánico y se estableció, de acuerdo con documentos históricos, para el día 29 de marzo del 88, ¿verdad?, que se presentara, ¿verdad?, Nicaragua presentara justamente los daños por los que Estados Unidos tenía que responder. Y hay rubros aquí. A veces es como... es terrible decirlo, pues, rubros, porque se trata de vidas humanas, se trata de gente, se trata de destrucción de un país también. Por las personas asesinadas y heridas hay una cantidad de millones de dólares, que lo calculó Nicaragua. Cumplió con eso. Por los daños materiales directos hay otra cantidad de millones, por las pérdidas de producción, por los daños causados por ataques directos efectuados por Estados Unidos, incluyendo minado minado de puertos, por gastos de defensa y seguridad, por daños derivados del embargo comercial, por perjuicios provocados al potencial de desarrollo, por daños causados al desarrollo social, por reparación por los atentados contra la soberanía, por reparación por perjuicios morales. Es decir, hay una cantidad que se ha calculado algunas veces en primera instancia con 12.000 millones de dólares, otros se llegó a un momento a 17.000 millones. Es decir, no es una cantidad poca, y esto denota, si no corríjame, la magnitud de la destrucción que nos causaron, ¿no?, en ese entonces, doctor, por favor. Sí, efectivamente, Alberto, eso fue otro, digamos, trabajo dentro del marco jurídico que trabajo, si se quiere, de administración, preparar esa memoria cuantificando los daños ocasionados a Nicaragua. Ahí había un equipo que trabajó, que involucró a una serie de instituciones en Nicaragua. Lo estuvo, como yo no soy especialista en esa materia, eso lo estuvo coordinando principalmente el doctor Poloki, que era un hombre brillante. Él estuvo a cargo de ir preparando todo eso, recopilando todos esos elementos que terminaron en esa... Naturalmente que con el equipo de abogados y todos estuvimos revisando y viendo todos los documentos, pero obviamente estar haciendo las evaluaciones de los daños ocasionados y todas esas cuestiones se necesitaban especialistas. Y todo fue calculado de la mejor manera posible, fue presentado. El tema de que si son 12.000 millones o 17.000 millones, eso depende también del momento, porque obviamente el dinero también no es lo mismo una deuda de hace 100 años de $1 millón
todas las... Además, no fue una evaluación total. Entonces, simplemente tenía que se había hecho hasta ese momento. Claro. La guerra terminó. Era, decíamos, en la memoria. Un cálculo, no me acuerdo hasta qué fecha que se había... Ni siquiera era la... sino que había sido probablemente... se había tratado toda la cantidad arriba de los de aquel entonces, ¿no? Obviamente que ahora es una cantidad, el equivalente ahorita sería una cantidad mucho mayor, pero todo eso fue hecho de la manera más exacta posible. Entraron todos los especialistas que teníamos en los diferentes campos necesarios para poder hacer la evaluación de todos los daños en los diferentes rubros, porque es decir, los daños en el agro, los daños en la industria, los daños de todo tipo que se habían sufrido, los daños en el sistema escolar, en la médico, etcétera. Pues decir, que había todo el sistema de Nicaragua, toda la vida de Nicaragua había sido afectada y dañada. No era solo, digamos, una cuestión militar exclusivamente, como que si se pudiera circunscribir. Es decir, dañaron la totalidad del país, intentaron destruir lo más posible. Claro. William. No, solo comentar, doctor, que recordando lo que pasó, yo diría que hay por lo menos 5 victorias políticas que obtuvo el pueblo de Nicaragua, que recordemos, es el pueblo de Nicaragua, no es la figura suprema de Estado, no, es el pueblo nicaragüense que estaba con su sangre defendiendo la patria, y un grupo de juristas encabezado por el doctor Argüello acompaña ese sacrificio y presenta esta demanda. Pero yo diría, primero, el hecho mismo de presentar la demanda es una victoria. Claro. Segundo, el hecho de que Estados Unidos desconoce la jurisdicción de la Corte y el escándalo que eso significó, porque fue un escándalo mundial, yo me acuerdo de eso, es otra victoria, porque, o sea, ellos decían, con esto vamos a evadir este problema, y fue exactamente al revés. Tercero, yo recuerdo que, así como se está pidiendo las medidas cautelares ahorita sobre el caso de Alemania, Nicaragua pidió las medidas cautelares y fue unánime que se las concedieron a Nicaragua. Otra gran victoria, que era suspender la ayuda a la contrarrevolución en aquel momento. La cuarta es cuando el fallo mismo, el 27 de junio de 1987. Y bueno, y después la indemnización, la cuantía de la indemnización, que ya fue en el 88. Es decir, por todos lados tuvo una victoria Nicaragua. Y me encantó esa frase del doctor Argüello, de cosa más linda. Dice, es la misma piedra de Andrés la que logró la victoria en Haya. Es una frase preciosa. Me parece que además sintetiza lo que ahí ocurrió. Solamente comentario. Claro, y para pasarle la hoja al doctor Argüello también, y reforzando lo que decía, uno de los aspectos que mencionaba es las medidas provisionales, ¿verdad?, que fueron 10 de mayo del 84. Dice que los Estados Unidos, para que miren ustedes la dimensión del fallo, de estas medidas provisionales, cautelares, que los Estados Unidos deben inmediatamente cesar y abstenerse de cualquier acción que tenga por efecto restringir, bloquear o poner en peligro la entrada o la salida de puertos nicaragüenses, en particular por la colocación de minas, porque habían minado nuestro puerto. Que el derecho a la soberanía y a la independencia política que posee la República de Nicaragua, como cualquier otro estado de la región o del mundo, sea plenamente respetado y no sea comprometido en manera alguna por actividades militares y paramilitares que están prohibidas en los principios del derecho internacional, particularmente por el principio de que los estados se abstengan en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y por el principio relativo al deber de no intervenir en los asuntos que dependan de la competencia nacional de un Estado, consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los Estados Americanos. Hicieron caso omiso, doctor, también a esto, ¿no? Como siempre, bienvenido de nuevo. Sí, es interesante recordar ese punto del minado, porque eso, digamos,
cosas que puso en evidencia absolutamente el absoluto irrespeto de Estados Unidos por las normas que incluso aceptaban todos sus aliados. Es decir, ese minado de los puertos escandalizó incluso a todos sus aliados europeos, a toda la derecha en el mundo, porque es una de las prohibiciones básicas, que cuando se va a minar, lo primero que tiene que hacer es advertirse que se minó y avisarle a todos antes, que es uno, digamos, de las obligaciones de las leyes de la guerra, que ese avisar inmediatamente. Los Estados Unidos minó, no avisó, varios barcos fueron destruidos, y el colmo, ahí es donde entra también, digamos, que son las cosas que han ido cambiando, la forma en que las cosas manejan, que los Estados Unidos las manejan. En ese tiempo, olímpicamente, ellos se creían que tenían derecho a hacer cualquier cosa y que le importaba lo que el mundo dijera. Las cosas que hay que acordarse aquí es que la prueba de todos estos eventos no era una cuestión que teníamos que andarla buscando escondida debajo de la mesa. El presidente Reagan de Estados Unidos, con respecto a las minas, dice, pero ¿de qué se quejan si son unas minas pequeñas? Dice, las que pusimos. Todo eso lo presentamos en la corte. O sea, ¿qué prueba íbamos a necesitar de que Estados Unidos había minado? Pues si lo estaba diciendo el presidente de Estados Unidos. Y como estaba recordando William Griffith al principio, creo, que cómo descaradamente discutían en el Congreso este asunto. Y eso es de las cosas que a mí me dejaba helado cuando a veces iba a reuniones a Estados Unidos a tratar estos temas, que podía estar en un cafetín o algún lugar, tenían la tele y estaban discutiendo para venir y atacar a Nicaragua públicamente. Es decir, todos lo estaban haciendo al completo descaro. Los Estados Unidos era el dueño del mundo, por lo menos el dueño de toda América, y se creían con derecho a hacer lo que quisieran. Eso es una de las cosas a las que efectivamente le pusimos fin. Los Estados Unidos difícilmente puede atreverse a actuar de esa manera nuevamente. Doctor, antes de darle la palabra a los otros muchachos, no quiero dejar pasar esta oportunidad, creo que alguna vez nos habló de ello. Había un documento también, ¿verdad?, que fue presentado ahí, y era aquel que le llamaban Operación Psicológica en Guerra de Guerrilla, que instaba al asesinato, la CIA. O sea, doctor, si nos habla de eso. Ese es otro asunto. Pasmar incluso a los aliados de con una instrucción, un detalle, digamos, pocas cosas que salieron a luz, porque podemos imaginar todas las barbaridades que pasaron y todas las cosas que sucedían. Pero de pura casualidad, digamos, casi salió a luz un manual de entrenamiento preparado por la CIA para los contras. En ese manual de entrenamiento, con nombres rimbombantes, como mencionaste, para manual para guerra de guerrilla, el título que le quedan haber dado, era un manual de terrorismo, a donde le decían a la contra que tenían que llegar, digamos, a un pueblo, primero buscar a todos los líderes del pueblo y enjuiciarlos, o sea, matarlos. Era lo primero, y empezaban a dar instrucciones de cómo es que debían de proceder para evitar, digamos, que pudieran haber sublevaciones en contra de ellos. Pues, que paraba los pelos aquí. Y ese manual la Corte lo vio. Y que la Corte, ese manual se había discutido. Innegable que los Estados Unidos, y fue parte de la Unidos, efectivamente, aunque no distinto, de las cosas que eran absolutamente evidentes y probadas era la preparación de ese manual. Y la Corte le dedica varias páginas simplemente a detallar eso, que fue una cuestión cuando los Estados Unidos se atreve a hablar de terrorismo en otros lados, ¿verdad? Es
increíble, ¿verdad? Increíble cuando uno ve esas cosas. Es como para sacarles el manual. Miren, estos terroristas que ustedes llaman son apenas aprendices de este manual que ustedes prepararon hace 40 años. No, es decir, las cosas a las que estaban dispuestos a llegar eran increíbles. Cualquier cosa valía en ese momento. Las reglas de derecho eran inexistentes. Claro, a ver si los muchachos que están conectados, alguno quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Estamos a la disposición, muchachos. Quiero poner en predominio lo siguiente. Es evidente que Nicaragua es uno de los países más recurrentes en el uso del derecho internacional para dirimir sus problemas, para buscar la reivindicación a derechos que por la prepotencia imperial de muchas maneras le quisieron arrebatar. Se fundamenta esta acusación que se hizo contra los Estados Unidos en la voladura de oleoductos, de puertos, minados, bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto obviamente Estados Unidos lo ha rechazado jurisdiccionalmente. Tenemos a nuestro favor un cálculo de aquella demanda de 17.000 millones de dólares que, de acuerdo a la proyección, al lucro cesante, a los intereses, hoy podrían ser multiplicados enormemente. Pero el asunto es que nosotros hemos recurrido al derecho internacional, hemos ganado unas, hemos ganado otras. Fuimos contra Colombia y recuperamos la plataforma oceánica en el Caribe nicaragüense, más de 70.000 kilómetros cuadrados. Hemos logrado a través de esas posiciones ganar y a veces perder. Pero en 1991, doctor Carlos Argüello, vino un gobierno conservador, Violeta Barrios Chamorro, y decidió por sí y ante sí, sin consultar absolutamente a nadie, sin tomar en cuenta lo que las madres de los caídos pensaban sobre esa situación, sin utilizar los elementos que representan la plataforma y estructura de un Estado para consultar sobre si esa decisión era legítima. El asunto es que ella decide per se perdonar, pedir la suspensión de esa pena. ¿Tiene más jurisdicción en ese particular una sentencia firme de la Corte Internacional de Justicia que la posición personal de una presidenta que decidió por sí y ante sí una decisión que le correspondía a nosotros los nicaragüenses? Mire, en relación a eso, precisamente previendo la posibilidad de que se podía llegar a algún arreglo que afectara los intereses de Nicaragua, la Asamblea Nacional en 1989 o a principios de 90 había tomado una resolución precisamente para impedir que solo con decisión de la Asamblea podía desistirse de la demanda. Pero una cosa es desistir de la acción, o sea, de tener la demanda y otra cosa es desistir del derecho que uno tiene para reclamarlo. Uno puede decir, no voy a seguir peleando, pero no significa que uno esté renunciando al derecho. Pero este recuerdo me hace hilando en la mente otras cosas que a mí a través de los años veo, y son las ilusiones que fabrican los Estados Unidos y que fabrican los pro-imperialistas, que con los Estados Unidos se regresa al paraíso. Ya con la amistad de Estados Unidos los problemas se solucionan. Entonces la idea en 90 era, bueno, vamos a seguir peleando con los Estados Unidos, con eso es irrelevante, los Estados Unidos nos va a dar grandes ayudas. Los Estados Unidos nunca dio ninguna ayuda. La ayuda de Estados Unidos, y los que vayan a estudiar eso y verlo
en los 90, la gran ayuda era dejar de impedir que los organismos internacionales le ayudaran a Nicaragua, que es lo que venía haciendo. Pero decir que los Estados Unidos sacó fondos, como le daba la contra para darle a Nicaragua, nunca le dio y nunca ha dado. Esto es pensar que, digamos, se iba a ganar algo, que es tal vez lo que le vendieron en ese momento al gobierno de Nicaragua, ingenuamente, tal vez, que renunciar a eso, dejar de seguir la demanda, iba a traer beneficios colaterales con Estados Unidos. Eso fue también una ilusión. Y en la práctica, los que quieran ver y que sigan pensando que ahí está la gloria en la mano, cercana a la mano, lo único que vienen es lo mismo. ¿Qué pasó en todos esos años? ¿Cuál fue la gran ayuda de Estados Unidos? Es nada, nada. Simplemente dejar de atacarnos directamente, eso fue todo. ¿Ah? Así es que, pero digamos, a pesar de que el Ejecutivo, digamos, renunció a la acción, a seguir adelante con esa demanda, pero Nicaragua no ha renunciado al derecho a la indemnización. Sé que eso sigue plenamente vigente. Y no se puede renunciar, como no podemos renunciar al territorio nacional tampoco, así a la buena, porque algún mandatario diga que vamos a renunciar. No, eso es parte, digamos, del patrimonio nicaragüense. Claro, Adolfo Pastrán, por favor. Adolfo. Adolfo. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor que este caso de Nicaragua ha servido para educación y conciencia global en defensa del derecho internacional. Pues sí, en realidad, digamos, desde mi oficio de abogado y el contacto que tengo, digamos, con colegas y esto, me he encontrado incluso profesores de alto nivel que me han dicho que ellos usan muchas veces del libro de texto la sentencia en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Y en realidad no es un decir, porque para los que estudiamos el derecho internacional, en realidad es un caso que aborda una enorme cantidad de temas de derecho internacional. Increíble que prácticamente cada tema que va estudiando es una lección de derecho. Entonces es un asunto que incluso intelectualmente se sigue estudiando en todas las universidades. Y obviamente ese estudio intelectual también sirve de educación moral para los mismos estudiantes, porque están viendo inevitablemente no solo las reglas de derecho, sino en qué contexto se utilizaron. Así es que es una lección, digamos, que Nicaragua le dio al mundo y que sigue siendo lección y se sigue estudiando. Así que eso también es otro ángulo, digamos, para este caso, también que ha sido bien importante. Levantó la mano también Edilson Orozco. Adelante, Edilson, Canal 8. Canal 8. Bienvenido. De nuevo. El audio. Relaciones con otras potencias mundiales en la creación de un nuevo mundo multipolar. ¿Esto podría hacer de que cambie la forma en la que se ejerce el derecho internacional en el futuro? Bueno, la realidad es que nosotros no estábamos creando derecho realmente. Lo que estábamos es ejecutando el derecho existente. Y la pura verdad es que con las reglas del derecho que existen, con solo que verdaderamente se aplicaran y se les aplicaran a todos, que ese es el problema. Si se les aplicaran a todos, podríamos convivir en este mundo. El problema es que esas reglas solo se aplican a los débiles. Y cuando se quiere aplicar a los fuertes, entonces se les trata de poner paro. Poner un ejemplo. Existe una Corte Penal Internacional que fue creada hace 25 años aproximadamente. Dichosamente Nicaragua no es parte de esa Corte, pero digamos, Estados Unidos no es parte, China no es parte, Rusia no es parte, India no es parte, obviamente
hay un montón de países que no son parte. Pero, ¿qué sucede? Que en esa corte enjuician y se ha dedicado a enjuiciar la primera 3/4 partes de esa historia a africanos. Es decir, ahí no ha sido ningún europeo, ningún estadounidense. Hace 5 años intentó alguien ahí hablar algo de los Estados Unidos y en ese momento estaba el señor de nefasto recuerdo, Bolton, que fue el que organizó en 2018 las cosas en contra nuestra. Estaba Bolton y entonces le mandó a decir a la Corte Penal aquí en La Haya que si tocaban a un americano iban a mandar al ejército de los Estados Unidos a llevárselos a todos desde... Entonces, a lo que voy y pongo ese ejemplo es que en esa Corte Penal Internacional, ahí no se puede tocar a Estados Unidos, pero sí se puede tocar a todos los africanos y todos los que son parte, y se vive enjuiciando. Entonces se les vive aplicando el derecho a ellos, pero cuando se les quiere aplicar el mismo derecho a los países poderosos, entonces ahí ya no. Por eso lo que digo es que en realidad, y fue una de las cosas que se logró, digamos, enorme, que precisamente un país pequeño como Nicaragua haya puesto en el banquillo de acusados a Estados Unidos. Esto fue, digamos, el gran logro, que si pudiéramos hacerlo siempre de esa manera, entonces obviamente el derecho iría progresando. Ahí empezaríamos a ser ya más o menos iguales todos. Pero mientras el derecho solo se aplica en contra de nosotros y a favor de los poderosos, entonces ahí estamos mal. Roberto Zúñiga, Canal 13. Roberto. A ver si doctor, tenés una pregunta. 40 años es bastante tiempo, 4 décadas es mucho tiempo. Creo que todos los aquí involucrados en esta conversación, pues vivimos ese momento. Bueno, creo que Edison del 8, creo que no. Pero el resto, pues sí, de alguna manera vivimos ese momento histórico. Pero, ¿cómo hacemos, doctor, para explicarle a un joven de 18, de 20, de 30 años, que hoy vive vinculado más al mundo de la tecnología, a las redes sociales, a la vorágine de lo que hoy vivimos cotidianamente? ¿Cómo le explicamos a ese joven, a esa muchacha, a ese muchacho, la importancia histórica de esta demanda? Bueno, creo que esta conversación es uno de los mecanismos para hacerlo. Pero es cierto, ciertamente yo trato de ponerme, digamos, en la mente de un joven de 20, de 30, incluso de 40 años, que realmente no vivió todas estas cosas que estas barbaridades que pasaron y los que dieron origen, digamos, a esta demanda y a esta acción. Pero yo creo que, digamos, los jóvenes tienen que ir aprendiendo de la misma manera que aprendimos todos nosotros. Es decir, hay hitos en la historia de un país y en la historia personal de todos nosotros que nos van sirviendo para educarnos. Y posiblemente, digamos, este gesto que hizo Nicaragua en contra de Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Porque precisamente sirve para educar a la juventud para que se den cuenta también que no es un cuento inventado actualmente por políticos lo que había sucedido en Nicaragua y qué es lo que venía sucediendo, sino que tan realidad es que se llevó a una corte imparcial con todos lados, falló a favor de Nicaragua. Entonces yo creo que eso es cualquier joven que vea esa realidad y que se dé cuenta. Es decir, no es mi papá o mi abuelo o mi tío el que me está contando esto, ni el presidente, ni el diputado. Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó. ¿Querés probarlo?
a dónde existen. Ni siquiera es un libro de historia por alguien. Aquí está la historia. La historia de lo que estaba pasando y lo que pasó en ese momento es parte de la historia, los registros de la Corte Internacional, y que dentro de 100 o 200 años van a seguir estudiando. Entonces ahí está la verdad, y es, digamos, por lo menos en el campo mío, de transmitirle a los jóvenes, decirles, vuelvan a ver, aquí está esto, pues no lo estoy inventando, ellos aquí lo tienen. Creo que sirve de un buen recordatorio y de educación para los jóvenes. Doctor, quisiera preguntarle, bien lo refería William al inicio, una victoria del pueblo de Nicaragua, una victoria de la revolución sandinista, una victoria de todos, pero quisiera preguntarle, alguna vez usted mencionó un par de historias acerca del papel que jugaron en aquel entonces dos personas, el canciller de La Paz, Miguel de Escoto Brockman, y el presidente comandante Daniel Ortega. ¿Podría referirse un poco a, en esos momentos históricos, las conversaciones que sostenía con ellos, el papel que jugaron? Adelante, doctor. Sí, Alberto, al principio tal vez insinué un poquito ese tema, porque digo, a veces como el protagonismo, digamos, pareciera que lo tiene el abogado que está ahí en la corte, mismo en un hospital lo tiene en un momento determinado un médico que está ahí, o un ingeniero que participó en hacer una carretera. Pero lo importante y vital en esto no es que un abogado haya dicho, mire, a un gobernante, está estos mecanismos que se pueden hacer, estas son las cosas que usted puede hacer. Bueno, de igual manera, supongo que existen los ingenieros que dirán, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer. El talento del gobernante, el talento del padre Escoto, del comandante Ortega, era precisamente en ver la importancia de esto. Y lo digo, no porque podemos decir ahora, es que es obvio, no, es que no es obvio. Y por eso es que recordaba en algunos otros momentos que habían muchos en aquel momento que desaconsejaban que fuéramos a la Corte. Incluso mencioné la Unión Soviética en ese momento. La gente de la Unión Soviética no aconsejaba que fuéramos. Es decir, nada menos y nada más que eso. Es decir, no aconsejaba, no porque estuvieran a favor de Estados Unidos, ni mucho menos, sino porque no veían que pudiera prosperar esta demanda y que entonces, si no prosperaba, entonces era peor para Nicaragua. Pero ¿a dónde estaba el éxito de esto? Fue la forma en que se preparó y se manejó. Hablando del padre Escoto, que era el canciller, un hombre brillante, el padre tocó todas las teclas habidas y por haber en el mundo. Fue a consultar a amigos y todo en Naciones Unidas. Anduvo en África hablando con gente, consultando con todos los abogados, con toda la gente, para tomar esta decisión. Entonces no fue tomada en frío, como para decir, mire, está esta idea, te pueden meter esta demanda. Bueno, si eso cualquiera lo puede decir. El asunto es la preparación y la decisión. Entonces ahí es donde está la mente del gobernante, a donde decir, ve, sí, efectivamente, esto me parece. Este hospital sí lo vamos a hacer aquí, esta carretera la vamos a hacer allá, esto lo vamos a hacer aquí. No porque el gobernante sea médico, ni que sea ingeniero, ni esto, sino la virtud del gobernante es saber a dónde está el camino adecuado en cada campo que está señalado. Porque un jefe de Estado no es experto en todos los campos del mundo, ni mucho menos. No se supone que tiene que ser experto en derecho internacional público, ni que tiene que ser médico, ni ingeniero, etcétera. Pero lo que sí tiene que tener el talento es para tomar decisiones y ver a dónde está el camino indicado. Y por eso es que yo siempre lo que he alabado es porque como normalmente ven un equipo de abogados, estos son los que hicieron todo, es que no es así. Digamos, porque ese camino se abrió y nos dijeron y nos pusieron, aquí van ustedes ahora. Pero ese camino ya se nos fue preparando. Y fue decisión inteligente y brillante y todo un trabajo de preparación que se había hecho para llegar ahí. Entonces, por eso es que es bien importante acordarse de esto, pues, porque no es nada más un equipo de abogados y que si no hubiera habido ese equipo brillante,
mire, no es que estoy, digamos, minimizando el trabajo que hizo el equipo de Nicaragua, ni tratando de parecer falsa humildad. Obviamente éramos un equipo muy competente, pero también los Estados Unidos tenían un equipo muy competente. Y cuando estábamos con Colombia también tenían un equipo muy competente Colombia. Entonces, las decisiones no es solo de decir, es que el equipo mío era lo mejor o lo que fuera. No, no estamos hablando necesariamente de que este equipo era... Es que es la decisión que se toma y el momento y el camino que se va a seguir. Esto para mí por eso era importantísimo. Y ese binomio en ese momento del padre Scott y del comandante Ortega era vital, porque no todo el sandinismo en ese momento estaba de acuerdo que esto se debía hacer. Y esto se hizo porque el comandante Ortega y el padre Scott estaban de acuerdo y estaban decididos que esto era lo que se debía que hacer. Entonces, por eso yo siempre que hablo de esto, reconozco ese mérito absoluto, porque no es un mérito obvio, porque no están ellos firmando ahí nada entre la Corte. Pero el inicio de todo esto se debe a ellos y la decisión y la visión en este asunto. Así que eso es bien importante. Por mi parte, una última cosa, doctor. Adelantándonos en el tiempo, al 27 de junio del 87, ¿usted esperaba que la sentencia fuera favorable? ¿Cómo reaccionó usted, el equipo, una vez que la sentencia fue favorable? Bueno, fue en realidad, fue un momento grandioso, si se quiere. Estábamos esperándola. Obviamente sabíamos o podíamos presentir que la sentencia iba a ser favorable, partiendo del caso de que los Estados Unidos mismos había dicho no voy a seguir, porque los Estados Unidos, hay que acordarse que cuando nosotros pedimos las medidas provisionales, los Estados Unidos participó. Después los Estados Unidos dijo, la Corte no tiene jurisdicción. Estados Unidos participó, y estoy hablando, participó con un equipo enorme de abogados, que hasta decían pues que era David contra Goliat peleando, porque era el equipito de Nicaragua contra las docenas de gringos por el otro lado. Entonces los Estados Unidos peleó hasta la muerte, y cuando la Corte decidió que tenía jurisdicción, entonces los Estados Unidos dijo, hasta aquí nomás, no sigo. Porque ya sabía que una vez que la Corte aceptaba que tuviera jurisdicción, era imposible que la Corte fuera a fallar en contra de Nicaragua. Y digo, ¿cómo iba a fallar en contra? Volviendo a lo que habíamos mencionado, si todo estaba aprobado y dicho en público, determinado, el presidente diciéndolo, ¿qué es lo que la Corte iba a tener que andar buscando decidir? Es decir, todo eso eran violaciones obvias del derecho internacional. Y entonces, en ese sentido, digamos, nosotros teníamos casi imposible que la Corte fuera a venir con una sentencia que no fuera favorable a Nicaragua. Obviamente no teníamos detalles de cómo iba a ser de todo el asunto, pero estábamos dándolo. El padre Escoto llegó a La Haya, había otro equipo en Washington también para dar la noticia, otro equipo en Managua, así que estábamos todos ahí pendientes. Fue un gran momento. Obviamente, de esos momentos que uno tiene una vez en la vida, tal vez, de haber vivido. Bueno, a ver si los participantes, los otros hermanos participantes tienen algún comentario, algo más, a ver si nos avisan para que los compañeros que están en la parte técnica pues puedan... Canal 8, me dicen que Canal 8, sí, adelante. Doctor, Nicaragua hoy en día enfrenta o pasa por un nuevo proceso en la Corte Internacional de Justicia. Usted ya mencionaba que fue una alegría al saber de que Nicaragua ganó contra los Estados Unidos. ¿Se tienen las mismas expectativas en este nuevo caso ahora contra Alemania, donde se exige que se detenga el genocidio contra el pueblo palestino? Bueno, nosotros tenemos... muy largo ya. Pero tengo que advertir que estamos, digamos, abriendo un nuevo campo, porque, digamos, la acción de Israel es obvia.
pero el derecho internacional dice que cuando se está cometiendo un genocidio o violando el derecho de guerra y el derecho internacional humanitario, todos los países tienen la obligación, de evitar que eso suceda. Esto es lo que, por ejemplo, Alemania alega. Esto obviamente no es nuevo porque es parte de la situación. Dicen, este caso se fundamenta en que Israel está cometiendo un delito y no Alemania. Primero hay que probar que Israel está cometiendo un delito antes de ir en contra de Alemania. Y lo menciono, aunque es muy específico, digamos, el tema, lo estoy tratando de generalizar. Lo importante de este tema que estamos explorando ahorita es porque es una obligación universal la que estamos invocando. Es decir, o es una obligación de todos los países, de que es obligación evitar, digamos, el genocidio y no permitir que se ocurra el genocidio, no solo castigarlo, sino evitarlo y evitar las leyes. Entonces estamos hablando de obligaciones que no solo le incumben a Alemania, son obligaciones universales de todos los países del mundo. Y entonces por eso es un caso que trasciende, digamos, a solo la demanda de Nicaragua en contra de Alemania. Este es un asunto que atañe a todos los países que, sabiendo que se está haciendo barbaridad en un lado, siguen participando. Y no con las sanciones que hablaba anteriormente con Alberto, de las sanciones esas que ponen por razones políticas, pero sino la obligación que tienen de actuar cuando efectivamente está sucediendo algo, como lo que está sucediendo en Palestina, y no lo hacen. Entonces lo que nosotros estamos invocando aquí es una obligación de todos los países del mundo. La estamos invocando en contra de Alemania en particular, porque Alemania es el segundo país que más armamentos le vende a Israel y comercia con Israel. Contra los Estados Unidos no podemos porque no acepta la jurisdicción, pero Alemania sí. Entonces es contra Alemania, pero como digo, si esta acción procede contra Alemania, está diciendo, y la Corte tendrá que decir, que este tipo de obligación es aplicable a todo el mundo. Porque, digamos, si la obligación fuera hasta que ya quedó comprobado que hubo un genocidio, entonces ¿a dónde está la obligación de evitarlo? Es decir, si la obligación de evitar y ver que se cumplan con las leyes de derecho internacional humanitario únicamente entra en función hasta que ya está comprobado y se desbarató un país, entonces ¿a dónde están esas obligaciones de tratar de preservar y evitar? Entonces eso es lo que nosotros estamos imponiendo. Es un caso en ese aspecto nuevo, no es como para decir, esto miren, ya lo juzgaron ustedes anteriormente y esto va por aquí y esta es la línea. Nosotros consideramos que es un asunto de derecho internacional importantísimo el que estamos invocando, y si esto prospera, también va a ser un hito en la historia del derecho internacional, porque efectivamente se va a imponer, digamos, el orden internacional como obligación a todos los países del mundo. Y aquí lo estamos viendo en vivo, porque obligaciones suaves es muy fácil decir que se están cumpliendo de cualquier manera, pero aquí estamos viendo un asunto gravísimo a donde está en evidencia lo que está sucediendo y que muchos países de los poderosos como que si no fuera con ellos. Entonces eso es lo que está en juego aquí. Y también con ese antecedente que tenemos, incluso recordando, por ejemplo, ahora que hablaba del manual de terrorismo, Alberto, uno de los puntos en el caso con Estados Unidos era hasta qué punto tenía que decidir la Corte si los Estados Unidos eran responsables de las violaciones al derecho humanitario que estaba cometiendo la Contra. Porque no lo estaba cometiendo Estados Unidos directamente, sino que era la Contra. Y entonces los Estados Unidos estaban diciendo, no, esto no somos nosotros. Pero la Corte lo que dijo es, sí, pero los Estados Unidos tenían la obligación de evitarlo en lo posible.
Y en vez de evitarlo, lo que dio ese manual, por ejemplo. Entonces, en vez de evitar las violaciones al derecho humanitario, lo que estaba era fomentándolo. ¿Ah? Así es que, digamos, hasta ese hilo de conexión existe entre este caso nuestro y el actual. Y fue una de las cosas que no a profundidad lo toqué, pero lo mencioné cuando hice mención del caso de Nicaragua. Que ahí también Nicaragua estaba pidiendo que Estados Unidos cesara de proveer armas y darle todo el apoyo a la contra. Aquí estamos pidiendo que Alemania deje de ayudar a Israel en el genocidio y las violaciones que está cometiendo. Así es que hay un hilo que une los casos. Y como digo, esto sí se logra, como tenemos todo el optimismo que se va a lograr, va a imponer también unas nuevas reglas y unos asuntos que van a ser de suma importancia. Que países como Estados Unidos no cumplan o se hagan como que no es con ellos, pero una vez que la Corte diga esto va a ser un asunto que tendrá que ir permeando en todas las sociedades y en todas las sociedades. Ahorita hay casi una repulsa universal a todo lo que está sucediendo en Palestina. Entonces, si las reglas del derecho internacional empiezan a aplicarse, la gente del mundo va a entender que existen unas reglas y va a darse cuenta quiénes las están aplicando y quiénes no. Entonces van a poder juzgar mejor la importancia de que sus países y sus gobiernos respeten esas leyes. Así es que estamos con ese optimismo. Nuestra presidencia, el comandante Ortega, la compañera Rosario, han estado impulsándome en este asunto, están muy atentos de todo lo que está pasando, todos estamos muy sentidos, muy muy amarrados a la causa de nuestros hermanos palestinos. Y, en fin, esta historia que tenemos de 40 años que estamos viviendo ahorita, pues es una pequeña contribución que estamos haciendo ya en mi vejez, digamos. Estoy tratando de contribuir un poco con lo que queda. Pero, en fin, seguimos adelante, que es lo importante. Y todos tenemos que seguir adelante. Gracias, doctor. A ver si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Estamos en su momento. Únicamente referir, doctor Carlos Argüello, el hecho de que en este contexto conmemoramos y recordamos hace 40 años precisamente esta iniciativa de introducir la acusación. Pero lo real es que el derecho internacional sigue siendo vulnerado. Ahí tenemos violaciones extraterritoriales de los estados, recientemente lo sucedido en Ecuador. Estamos viendo tristemente lo que está sucediendo en Gaza con la posición del gobierno sionista de Israel. Estamos viendo cómo se está tejiendo esa guerra contra Rusia utilizando a Ucrania como campo de penetración de la OTAN. Y estamos viendo muchísimas cosas más que ponen en referencia un factor común, y es que Estados Unidos es el que está detrás de todas estas situaciones que son deplorables para la humanidad. En ese sentido, doctor Carlos Argüello, ante un fallo que para los Estados Unidos representa que no tiene jurisdicción en La Haya, esos talentos, esos pensamientos de los jueces en la Corte Internacional de Justicia, ¿qué comentan, qué dicen fuera de la acción de sus acostumbradas faenas para dirimir lo tuyo y el mío de un Estado contra otro Estado alrededor de ese factor común, que Estados Unidos es el más acusado en la Corte Internacional de Justicia? Bueno,
aquí en realidad, y lo he dicho en muchas ocasiones, la importancia que tiene, digamos, este recurso a la Corte, o uno de los puntos muy importantes que tiene, es la educación de los pueblos. En los Estados Unidos mismos, a donde he podido leer yo en los periódicos, y dentro de los límites, digamos, que el control de información que existe en Estados Unidos, o el control de los medios principales. Pero aún en eso se ve claramente que existe incluso dentro de Estados Unidos una corriente muy fuerte que está pasmada y aterrorizada con esto que está viendo, que está sucediendo en Palestina. Y que está forzando, porque digamos la moralidad de Estados Unidos y el derecho de Estados Unidos depende de los resultados de las encuestas públicas. Entonces el presidente Biden, dentro de su moral, ahora está descubriendo que los palestinos están sufriendo un poco, pero claro, le siguen dando armas a Israel, pero públicamente dicen, porque las encuestas están. Pero digamos, llega un momento también en que las encuestas se vuelven irresistibles, porque son las que eligen en última instancia a los jefes de Estado. Entonces, un caso como el que estamos llevando ahorita es un caso que también sirve para darle contexto a esta opinión pública, y que por más que no quieran en los medios normales, tradicionales de Estados Unidos, como los periódicos principales y los noticieros y las televisiones principales de Estados Unidos, ahora existen tantos mecanismos de información que no pueden ser controlados completamente. A pesar de que los Estados Unidos, obviamente, ustedes saben mejor que yo cómo están queriendo controlar incluso con el TikTok y todas esas cuestiones que no quieren que le interfieran de ninguna manera. Pero aún así, es muy difícil ahora controlar todos los medios de información. Entonces, una sentencia de la Corte y lo que está sucediendo en la Corte sirve para educar y para darle impulso a la gente y darle contexto a lo que ellos están reclamando. Y ese reclamo que hacen a lo interno también de sus propios países también es una gran fuerza. Por eso es que, volviendo a lo que digo, que yo citaba desde hace muchos años, y lo he repetido en algunas ocasiones en Nicaragua, que cuando me han entrevistado, porque es una verdad, que así la he visto yo desde hace 40 años, es algo que he leído de un jurista francés. Es decir, ¿qué se hace cuando una potencia no cumple? Es decir, ¿qué camino le queda a un país? En este caso, como digo, ya ni el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Porque ni el Consejo de Seguridad podemos ir. Entonces, ¿qué camino le queda a un país? La movilización de la vergüenza, es decir, la movilización de la vergüenza. Y ir a la Corte y que haya una sentencia de la Corte que no se cumpla es una vergüenza que difícilmente puede evitar un gobierno. Y si hay un movimiento interno dentro de Estados Unidos, por más que no le den publicidad en los medios normales de ellos, oficiales, pero esas cosas salen a luz. Y es bien importante. Entonces, aunque obviamente no es una bomba nuclear que uno está manejando, pero sí es una bomba informativa bien importante. Es una bomba de educación y en ese sentido estamos, digamos, movilizando al mundo. En lo que podemos contribuir en nuestras modestas contribuciones, eso es parte de nuestra contribución. A ver si tenemos otro compañero que quisiera participar. A ver si alguno de los compañeros quisiera participar. Bueno, yo creo que solo nos resta agradecerle a cada uno de los participantes, pero principalmente al doctor Carlos Argüello. Doctor Argüello, ha sido un placer conversar con usted. Le agradecemos mucho haber tenido la oportunidad de tenerlo por acá esta mañana. Felicitarnos todos por este 40 aniversario. Si usted quiere agregar algo, palabras finales, doctor, estamos a sus órdenes. No, por mi parte nada más. Muchísimas gracias también por darme esta oportunidad. Y francamente, con estos medios modernos ahora, este tipo de comunicación
Es casi como que si hubiera visitado Nicaragua por un rato ahorita, sin la molestia de montarme en un avión. Así que muchas gracias a todos y creo que el conversatorio que hemos tenido ha sido interesante para todos nosotros y para mí en particular. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Pastrán, a Moisés, a Roberto y también al compañero Edilson de Canal 8 y a William Grigby, que nos estuvo acompañando aquí. William, gracias por haber estado con nosotros. Les vamos a invitar a continuar con nuestra programación. Gracias por la atención dispensada y esperamos que este programa especial les haya agradado. Pasen muy buenos días.